Guerras, genocidios y crímenes de lesa humanidad siguen sucediendo hasta nuestros días. Hace unos años, un grupo de países decidió que era una buena idea conformar un tribunal internacional para juzgar a los peores criminales del planeta. Te invitamos a conocer a la Corte Penal Internacional, un organismo muy particular, y a tratar de descubrir si en la actualidad está contribuyendo o no a la paz en la Tierra. La Corte Penal Internacional es un tribunal que tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y que fue creado hace 2 décadas. Tiene como objetivo juzgar a personas acusadas de cometer crímenes muy graves contra la humanidad. Es muy fácil confundirla con la Corte Internacional de Justicia, pero lo cierto es que son organismos muy distintos. Además de sus nombres, que comparten 2 de 3 palabras, ambas tienen su sede en La Haya, aunque luego comienzan las diferencias, como su año de creación o su vínculo con la ONU. La gran diferencia, sin embargo, radica en quiénes son las partes. En la Corte Penal Internacional se juzga a individuos acusados de crímenes, mientras que en la Corte Internacional de Justicia se busca resolver conflictos entre estados. Pero, ¿por qué se creó la Corte Penal Internacional? El objetivo era que existiera un tribunal permanente con alcance mundial que asegure que no queden impunes las peores violaciones a los derechos humanos. Es decir, que haya un resguardo que asegure que en la Tierra se juzgarán y condenarán a los peores crímenes contra la humanidad. En el pasado se habían conformado algunos tribunales internacionales para juzgar casos muy graves. Los primeros antecedentes fueron Nuremberg y Tokio, que se conformaron después de la Segunda Guerra Mundial y en donde se condenaron algunas de las atrocidades de ese conflicto. Más cerca en el tiempo hubo 2 casos importantes: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se investigaron y condenaron a responsables por violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra en ambos conflictos bélicos: las guerras en la ex Yugoslavia y el genocidio de Ruanda. Pero la Corte Penal Internacional tenía un objetivo mayor: ser un tribunal que trascendiera el tiempo y las fronteras. Para eso se creó el Estatuto de Roma, en el que se detallan sus objetivos y funciones. Por ejemplo, se especifica que la Corte solo actúa si los estados parte no pueden o no quieren hacerlo, por lo que es complementaria a los países signatarios. Además, se aclaran los 4 casos en los que tiene competencia: genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. La Corte solo puede actuar para juzgar a individuos de estados miembros o personas que cometieron crímenes en el territorio de un estado miembro. El organismo comenzó a funcionar en 2002, cuando 60 países ratificaron el Estatuto de Roma. A partir de ahí se realizaron investigaciones, juicios y condenas a decenas de acusados. Un caso, por ejemplo, es el de Dominic Ongwen. Fue secuestrado en su Uganda natal y entrenado como un niño soldado. Con el tiempo, se transformó en el líder del grupo guerrillero al que pertenecía. La Corte lo condenó en 2021 a 25 años de prisión por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluidos violación, tortura y esclavitud. El caso de Ongwen fue un dilema para los jueces. Es que fue condenado por algunas prácticas que él mismo sufrió al haber sido secuestrado y arrastrado al grupo guerrillero. Una de las críticas que recibió la Corte desde su inicio es que se enfocó en muchos casos de África y no en otros continentes. Actualmente hay investigaciones en otros lugares, como Bangladesh, Filipinas y Georgia, y 2 especiales que merecen un párrafo aparte. Un caso es el de Venezuela, en donde hay una investigación abierta desde 2021. Es la primera que se realiza en América Latina. Se trata de dilucidar si desde 2017 autoridades civiles y militares han cometido crímenes de lesa humanidad en ese país. El fiscal de la Corte se reunió con Nicolás Maduro y firmaron un memorándum de entendimiento,
en el que el líder venezolano se compromete a colaborar en el proceso. Por el momento, la Fiscalía de la Corte está investigando, por lo que no se conocen nombres propios de los que puedan ser acusados. Una opción podría ser que se acuse al propio Maduro, ya que los jefes de Estado no están excluidos. Pero también podría apuntarse a mandos más bajos, y no necesariamente al presidente. O incluso considerar que no hubo crímenes o que no hay pruebas. El otro caso a resaltar es el de Afganistán. En 2017, la fiscal de la Corte pidió autorización para comenzar una investigación, ya que creía que se podían haber cometido crímenes en ese país que entran en su competencia. Lo llamativo de este caso es que no solo se apuntaba a talibanes como posibles criminales, sino también a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA. En particular, la Corte tiene indicios de que soldados estadounidenses cometieron torturas a 61 prisioneros en Afganistán. Algo similar sucedió con 27 personas internadas en cárceles secretas en ese país y también en Polonia, Rumania y Lituania. ¿Qué es lo particular de este caso? Que Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional. A pesar de ello, como los crímenes habrían ocurrido en Afganistán, que sí adhirió, podrían ser juzgados ciudadanos estadounidenses. El problema es que Estados Unidos no ha colaborado con el tribunal, lo que dificulta las tareas de investigación y de realización de un juicio justo. De hecho, durante su presidencia, Donald Trump impuso sanciones económicas a la Corte y restricciones a visados de algunos de sus trabajadores, aunque luego fueron levantadas. Lo llamativo es que en otros casos, Estados Unidos ha colaborado con la Corte. De hecho, facilitó la detención de Ong Wen para su arresto. En este punto radica uno de los grandes desafíos para la Corte hacia el futuro. Actualmente son 123 los Estados miembros, pero faltan varios pesos pesados del mapa mundial, como China, Rusia, India, Turquía, Irán, Arabia Saudita y obviamente Estados Unidos. En esta instancia cabe preguntarse cuál es la efectividad y el futuro de este organismo. ¿Debe sumar más miembros para que sea efectiva su tarea? ¿Cuál es la mejor estrategia para hacerlo? En el fondo, el espíritu de este tribunal es que no haya crímenes impunes contra la humanidad, que exista un sistema que asegure que se juzgarán los hechos más atroces. Según tu opinión, ¿es positiva la existencia de este organismo o cada país debería encargarse de juzgar lo que sucede en su territorio? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que seas parte de un mundo inmenso. Con un aporte mensual nos darás una gran ayuda para que sigamos publicando videos. También podrás tener acceso a materiales exclusivos.